Saludo especial a todas y todos. Este va a ser un ejercicio de integración de la teoría educativa en este curso de definición teórico-conceptual que va configurando el marco teórico de la investigación. La idea es integrar estos aportes clásicos, especialmente de las ciencias de la educación, pero también de la filosofía del lenguaje y la pedagogía crítica, con investigaciones empíricas que son recientes para pues, generar este marco analítico que nos ayude a entender estas dinámicas discursivas en el aula, que es lo que se propone esta investigación. La idea es, en ese sentido, comprender cómo este aprendizaje no es un asunto neutro, sino que es un proceso social que está condicionado y mediado por el lenguaje, en el que los actos de habla, ya hablaremos de ellos, no solo organizan la interacción pedagógica, sino que también van a configurar, a constituir condiciones de legitimidad, van a ser legales, legítimos, y condiciones de reconocimiento y participación de las estudiantes. En primer lugar, para introducir toda la cuestión teórica, es importante reconocer desde la perspectiva de la teoría educativa que el aprendizaje es un proceso social, es un proceso cultural, no es una actividad aislada simplemente de transmisión de información, pero que además está mediada por el lenguaje. Entonces en el aula se van configurando relaciones de poder que pueden habilitar a los estudiantes o silenciar sus voces. En esta idea, la idea es sustentar pues esa necesidad de investigar quién está hablando, cómo se está validando la palabra, quiénes están quedando al margen, y dar cuenta de esas exclusiones cotidianas que van pasando desapercibidas y que es importante que el docente tenga muy en cuenta para que el desarrollo y el proceso académico se lleve a cabalidad y con toda la finalidad del caso. Por otro lado, entonces presentamos en ese sentido el aula como un espacio de poder y de diálogo. El diálogo y la participación va produciéndose a partir del lenguaje con efectos pedagógicos y sociales. Se configuran espacios para la participación y el intercambio de ideas, pero también existen estas relaciones de poder que, como decíamos, pueden habilitar o silenciar. Las prácticas discursivas van a distribuir la palabra, van a definir qué saberes son legítimos y también se van a generar jerarquías y exclusiones. La idea es que a partir del análisis de estas dinámicas se permita la visibilización de estos silenciamientos, abriendo caminos hacia una educación más justa y participativa. En el marco de este doctorado, pues también generar un modelo de atención, de integración, de articulación de esta realidad para evitar que digamos, cada vez menos estudiantes sean silenciados y que todos tengan la oportunidad de ser reconocidos y legitimados. En este sentido, desde la teoría educativa se analizan al menos tres autores para marcar esta idea de la teoría de un aprendizaje situado que no ocurre de manera aislada, sino que ocurre en un contexto social específico que va a influir especialmente a partir del uso del lenguaje. Para Vygotsky, entonces, el aprendizaje está mediado socialmente y está también mediado por el lenguaje, y esa internalización va a ser un proceso secundario a la interacción. Para Brunner, se construye sentido a través de las narrativas y el aprendizaje también se entiende como un proceso cultural, y Rogoff, que entiende que el aprendizaje situado y la participación guiada se va a dar en comunidades de práctica, y va a ser importante analizar estas comunidades dentro de la institución educativa donde vamos a hacer esta investigación. Por último, la pedagogía crítica y la voz, esta es otra, digamos, línea de análisis para entender que la educación es una práctica de libertad y de resistencia cultural. En ese sentido, el diálogo y la concienciación van teniendo bastante importancia. La educación se entiende como un espacio dialógico en el que se reconoce la voz de todos y también se reconoce la experiencia del oprimido, para Freire, por ejemplo. Y en ese sentido, hablar de la propia realidad es un acto de transformación social. Entonces, lo que se quiere es precisamente reconocer si es que es real que los estudiantes están teniendo estos espacios de reconocimiento y de participación. Y finalmente, de la teoría educativa, Giroux entiende la escuela como un campo donde se disputan significados. Entonces, aquí la teoría crítica va a analizar cómo ese poder cultural va configurando identidades, posibilidades de acción, de reconocimiento, etcétera. Por otro lado, tendríamos la categoría principal, que es actos de habla en las prácticas discursivas
de la interacción pedagógica, y aquí hay una fuerte influencia de la filosofía del lenguaje, especialmente la teoría de los actos de habla, que entiende que hablar es actuar en el aula, especialmente en contextos como la educación. Decir cosas no simplemente va a ser o significar transmitir información, sino que en ocasiones, y esta es la teoría de Austin, que más adelante es sistematizada por Ser, en ocasiones hablar es hacer cosas. Entonces, por ejemplo, momentos en el aula cuando se hacen preguntas, las preguntas abren espacios de participación, cuando se corrige a los estudiantes, docente-estudiante y estudiante-estudiante, se redefinen las identidades, y cuando se dan elogios se otorgan reconocimientos y valía. Entonces, cada intercambio es una acción lingüística, ¿m? Que va a configurar esa experiencia educativa. Entonces, lo importante de esta investigación es comprender si estas fuerzas permiten entender el aula como un tejido de acciones que van más allá de las palabras, como códigos o como información meramente. Por otro lado, para hacer, plantea, y como hemos dicho, sistematiza toda esta teoría y plantea una taxonomía, y plantea este uptake, que ya vamos a hablar de él. Para hacer, se clasifican los actos de habla y se hace un énfasis bastante importante en que se depende de ese reconocimiento del oyente. Entonces hay actos de habla asertivos que afirman y describen, actos de habla directivos que ordenan y piden, actos de habla compromisorios que prometen y ofrecen, actos de habla expresivos que agradecen, que disculpan, y finalmente actos de habla declarativos que declaran y nombran. El uptake es ese reconocimiento del acto de habla por parte del oyente, que va a ser importante, y que en el contexto del aula va a legitimar o negar la autoridad del hablante, distribuyendo el poder y configurando quién puede tomar la palabra. Por otro lado, otra teoría para analizar la interacción pedagógica de la teoría comunicativa se analiza a partir de Habermas, quien plantea una comunicación sin coacción. Para Habermas, la comunicación está orientada al entendimiento y requiere condiciones iniciales del discurso. En primer lugar, hay comunicación cuando hay igualdad de participación, cuando hay ausencia de coerción y cuando es posible cuestionar. Si esto se aplica al aula, nos va a permitir distinguir interacciones abiertas de aquellas que, por ejemplo, sin violencia explícita, restringen la palabra mediante reglas que no están dadas o que no son claras, y en desigualdad de posiciones. Es importante hacer énfasis en este asunto de que no hay una violencia explícita, porque es por eso precisamente que pasan desapercibidas estas realidades, porque, digamos, se han naturalizado y no se han reconocido dentro del aula. Por otro lado, estudios recientes, investigaciones teóricas o empíricas recientes sobre los actos de habla, por ejemplo, Zamora, habla de el predominio de estos actos directivos de los docentes, cómo va a limitar la participación y afectar negativamente el clima del aula. Por ejemplo, Linares, Cerver y Quiñones plantean que las órdenes y correcciones refuerzan jerarquías, mientras que, por ejemplo, actos expresivos aumentan la percepción de valoración de los estudiantes. Y para Nana, una teoría, un trabajo realizado en inglés, los actos declarativos configuran la autoridad docente y provocan silencio y autocensura en los estudiantes. Digamos, análisis inicial de estas investigaciones empíricas van dejando ver una brecha que es importante, y es la necesidad de investigar los actos de habla en estudiantes de educación media, especialmente en un contexto como el del Bosque, donde queda el barrio del Bosque, donde queda la institución, que está marcado por unas condiciones sociales bastante vulnerables, y que, como hemos dicho a la parte inicial, este contexto va a influir en el reconocimiento, en la legitimidad, en la manera en la que los estudiantes se sienten habilitadas o no para participar dentro del aula. Y esto nos da pie para poder ir a la segunda categoría, que son las condiciones de legitimidad y reconocimiento. Para hablar de legitimidad y reconocimiento en estos procesos relacionales estructurales, nos basamos en la teoría, por ejemplo, de Bourdieu y Passerelle, que hablan de que la escuela va a legitimar ciertos códigos culturales como neutros y va a desvalorizar otros, o los va a universalizar.
y va a actuar como un mecanismo de reproducción social a partir de lo que él llama el capital cultural y el hábitus. Por otro lado, para Fraser el reconocimiento es una cuestión de justicia, no es simplemente, y este es un paso más adelante de la teoría de los actos de habla, no es simplemente el reconocimiento en tanto posición o postura de quién está habilitado socialmente para decir y hacer cuando se dice, sino que también es una cuestión de justicia. Por ejemplo, hay injusticia cuando las condiciones institucionales y sociales impiden que algunos grupos participen en igualdad de condiciones y esto va a negar el estatus de par. Por otro lado, las investigaciones recientes con relación al reconocimiento y la legitimidad están, digamos, haciéndose énfasis desde las investigaciones, por ejemplo, de Jiménez, quien documenta la invisibilización de saberes estudiantiles durante la pandemia en un análisis en las decisiones institucionales que van a delimitar qué conocimientos son válidos y qué no, quién tiene la posibilidad de hablar. Por ejemplo, Oñate y Escobar en el 2024 en una revisión de la evaluación, plantea que la evaluación va a operar como un dispositivo de jerarquización que va a condicionar quién es reconocido como competente y quién no lo es. Y finalmente, Ballarín y Rodríguez hablan de que hay pedagogías superficiales y estas limitan la acción epistémica del estudiante. Van a negar su condición de sujeto de conocimiento y yo diría, digamos, yendo un poco más, como sujeto constructor de ese conocimiento. Y eso va a ser importante. Entonces, para cerrar esta presentación, plantear que se ha dicho, en primer lugar, que hay una teoría educativa que plantea el aprendizaje como un aprendizaje que es situado, que está siendo influenciado por el contexto sociocultural y donde el lenguaje media y entra a generar identidades, a generar mediaciones que van a ser analizadas a partir, por ejemplo, de teorías de la filosofía del lenguaje, como la del acto de habla o teoría de la comunicación en Habermas, para plantear cuándo ocurre un proceso comunicativo. Por otro lado, en una segunda categoría, nuestra primera categoría inicial o principal sería esta de actos de habla en las prácticas discursivas dentro de la interacción pedagógica, y una segunda categoría que bien se ha mencionado, las condiciones de legitimidad y reconocimiento. Aparte del asunto del lenguaje, cómo socialmente nosotros generamos en las prácticas sociales condiciones de legitimidad, a quién se le hace legítimo la forma de hablar, quién tiene autoridad para hacerlo, pero además de eso, quién es reconocido como autoridad o como par para poder generar esos diálogos de los que estamos hablando en las teorías educativas, para garantizar, por ejemplo, desde la pedagogía práctica o de la teoría crítica, precisamente esa participación del oprimido. Entonces, este es el desarrollo y aquí pues se presentan las referencias. Agradecer la atención prestada.